El tema de hoy es: los cristianos no practican el pecado. Saludos a todos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando de un tema acerca de la nueva naturaleza que se recibe a través de la fe en la palabra, a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El hecho de que el cristiano tenga una nueva naturaleza dentro de él, una naturaleza divina, que es partícipe de la naturaleza de Dios, eso no elimina el pecado. El pecado está en el mundo, el pecado está al acecho, el pecado está a la vuelta de la esquina. El pecado no es eliminado, pero el cristiano recibe una nueva naturaleza. Y el punto es que una nueva naturaleza no elimina la presencia del pecado, sino la práctica del pecado. Cuando usted viene al Evangelio, pone su fe en Cristo Jesús, usted recibe un Salvador, usted recibe a un Señor. Y a través de la experiencia espiritual del nuevo nacimiento, usted no pierde la capacidad de errar, de equivocarse en el blanco, sino que lo que pasa es que usted pierde la capacidad de disfrutar el pecado. Ya no lo disfruta. Aún, quizás usted podría pecar y simplemente lo que va a pasar es que tú no vas a disfrutarlo, puesto que hay algo dentro de ti. Hay una palabra, hay una naturaleza dentro de ti que te hará que no disfrutes del pecado. Y esto es lo que hablamos. Esto lo explicó el hermano Branham de una manera gráfica muy sencilla. Él en la pizarra dibujó un corazón, dentro de un corazón puso una serpiente y del otro corazón puso una paloma blanca, simbolizando el Espíritu Santo y la serpiente, el pecado. Ahora, es en el alma del creyente, allí es donde está la naturaleza de pecado y es donde donde la naturaleza divina está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una nueva naturaleza? El hecho es de que cuando tú eres renovado a través de la renovación de la mente, a través de la continua experiencia con la palabra de Dios, lees la Biblia, lees el mensaje de la hora, eso va recreando en ti una nueva naturaleza que no quiere pecar. Entonces, los cristianos llegan a veces a equivocarse, a errar en el blanco y caer en ciertas cosas que llamamos faltas o transgresiones, pecado, pero hay una nueva naturaleza que no quiere pecar en él. Los cristianos pueden llegar a hacerlo, pero no pueden llegar a practicar más eso. Es decir, equivocarse, errar en el blanco, pero no pecado. Pecado es incredulidad. Entonces ya no existe esa incredulidad para continuar en el pecado. La Biblia habla en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29, todo aquel que practica la justicia nace de Dios. 1 de Juan 3, 9 dice en el Nuevo Testamento que aquellos que han nacido dentro de la familia de Dios no pueden hacer pecado. Pecado es incredulidad. ¿Me entiende? El atributo del pecado es la acción, lo que usted hace. Pero lo que
el cristiano no puede hacer es más tener la incredulidad que lo mantenga sujeto, practicando el pecado. Por lo que aquel que ha nacido en la familia de Dios no hace pecado como una práctica, porque la vida de Dios está dentro de él. Ellos no pueden seguir pecando porque ellos son hijos de Dios. William Branham dijo en el sermón La unidad de un Dios en la iglesia lo siguiente: Él os llena del Espíritu, Él te llena con su propia naturaleza divina y cambia tu naturaleza carnal y viene a cambiar a ser su naturaleza. Entonces, en esto os convertís en una nueva creación en Cristo, una nueva criatura. Ahora, la palabra práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. Es decir, usted practica, ejemplo, cierto deporte, baloncesto, natación, golf, fútbol, voleibol. Algunos practican el degustar de comida. Otros practican el hecho de tocar instrumentos musicales. Practican otros diferentes actividades donde ellos ejercen una habilidad que la tienen que estar haciendo repetidamente y regularmente para mejorarla, para mantenerse en competencia dentro de esa actividad, de esas prácticas. Entonces, lo que ellos quieren conseguir es ser el mejor en algo, sobresalir. Ahora, un verdadero cristiano nunca hará eso, nunca practicará el pecado para conseguir ser el mejor pecador del mundo, ser el número uno. Un cristiano jamás lo hará. Ahora, el hecho es de que el cristiano conoce la voluntad de Dios. Entonces, no practicará el pecado para conseguir ser el mejor en pecar, sino que él se concentrará en conocer a Dios, en buscar esa voluntad de Dios para vivir una vida cristiana que es de agrado a Él, de agrado al Señor Dios Todopoderoso. Entonces nunca usará la gracia como excusa para el pecado, porque para un cristiano un poquito de gracia le lleva al cielo. Y dice la Biblia que más reinarán en vida ellos que de esa manera. Así que usar la gracia de Dios para vencer el pecado, pero no como licencia para pecar. Entonces, entendemos algo. Un buen entendimiento acerca de la gracia de Dios es necesario en la iglesia hoy. Entender que la gracia de Dios para el verdadero cristiano nacido de nuevo es para vencer el pecado. Caerá 7 veces en el mismo pecado, pero no puede quedarse allí porque él no está practicando algo para llevarlo a perfección. ¿Me entiende? Entonces, note usted, el cristiano, nosotros, queremos practicar justicia. Levantarnos de cualquier error, de cualquier equivocación que hayamos tenido, levantarnos para ser justos, para estar justos delante de Dios, como cristianos nacidos de nuevo. Entonces, ¿ves? Lo que pasa es que usted ha perdido la capacidad, usted pierde la capacidad de disfrutar lo que el pecado es. Y usted no está perfeccionándose para llegar a ser el mejor pecador. La capacidad de practicar el pecado en perfección no está en el cristiano. Lo que practica el cristiano es una nueva naturaleza perfecta de Dios en nosotros. Entonces él vive dentro de esa perfección en Dios. Un mensaje de perfección en el tiempo final te lleva hacia una nueva naturaleza a través del bautismo del Espíritu Santo que te lleva a ese nuevo nacimiento por la palabra. Ahora, veamos esto, que es esta experiencia
de recibir esta nueva naturaleza que recrea a Jesús dentro de ti, te perfecciona. Él vive dentro de nosotros. Y la práctica día a día que podamos tener será para ser perfectos en la justicia de Dios. Somos perfectos en el Espíritu que está bajo la gracia de Dios. Perfectos en nuestro corazón a través de la sangre preciosa de Jesús. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero solo el que hace la voluntad del Padre en el cielo. Nosotros recibimos salvación a través de nuestra fe en Jesús. Él es nuestro Salvador. Jesús dice que acá, en el capítulo 7, versículo 21, la verdadera razón por la cual esas personas no van al cielo es porque no conocieron el nombre, no es porque no hayan conocido el nombre del Señor. Fíjese bien, no todo el que me dice Señor, Señor, le decían Señor, Señor, sabían que había un Señor. Entonces, pero había algo por lo cual ellos no van al cielo. Note usted, no es porque no conocieran el nombre del Señor, sino porque no hicieron la voluntad de Dios, el Padre. Vea esto ahí en el versículo que estábamos leyendo, dice, entonces les declara en el 23 que nunca los conoció. La verdadera razón por la que nunca los conoció es porque nunca tuvieron una relación personal diaria con Jesús. Vea usted, ellos podían estar ejerciendo ciertos dones dentro de la estructura de la iglesia local, incluso ser líderes del mensaje de la hora, ser participantes de experiencias de milagros a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos mismos profesaron ser salvos. ¿Me entiende? No por su nombre, sino por el nombre de Jesucristo. Ellos clamaban el nombre del Señor. Ellos profesaban ser salvos. Hasta ellos decían que eran parte de la novia de Cristo. Pero como cristianos, sabemos nosotros que no estamos aquí profesando ser salvos o profesando ser la novia de Cristo, sino que el hecho es de que poseemos la salvación y somos parte de la novia a través de esa nueva naturaleza. Entonces entendemos que como cristianos estamos viviendo con Jesús en la tierra. Él nos conoce, nosotros lo conocemos a Él, hay una relación personal diaria. El hecho de que Jesús, note usted en el texto bíblico que leemos, les está diciendo a ellos allí, nunca les conocí. El hecho es de que nunca tuvieron una relación con el Señor. Aquí tenemos una evidencia de eso. Les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, estos señores, estas personas nunca nacieron de nuevo, no practicaron justicia, sino que lo que ellos hacían era anarquía. Entonces, eso es lo que practicaban, eso es lo que se perfeccionaban, en la incredulidad, en mentir, robar, pecar. Ese es lo que quiero que mire acá. El problema no tanto era lo que ellos hacían, es decir, porque eran pecadores, pero es que el hecho de que ellos no conocían a Jesucristo, porque nunca tuvieron una relación que los llevara encaminados a recibir una nueva naturaleza. No tuvieron el Espíritu Santo que les guiara para no llegar a la incredulidad. Entonces, lo que ellos hacían era practicar el pecado. Ahora,
cuando usted tiene una relación personal e individual con Dios, entonces usted nace de Dios. Y eso le impide a usted caer en incredulidad. Usted podría errar, equivocarse, pero no caer en incredulidad y quedarse practicando el pecado. El problema es de que sin esa relación con Dios, si no naces de Dios, el problema es de que ya no luchas contra el pecado. Simplemente lo cometes y simplemente te quedas allí practicando. Algo más que debemos de considerar es la práctica de la justicia, porque eso es posible solo a través de una nueva naturaleza. Por eso es que no puedes usar el versículo que estamos leyendo contra creyentes nacidos de nuevo, contra cristianos. Pues este versículo no lo puedes usar, porque si naces de nuevo, sabes algo de Jesucristo. Sucede que aquí estamos hablando de una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza te lleva a la práctica de justicia, que es hacer lo que la palabra de Dios dice. Eres obediente a la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer buenas prácticas, vamos a aprender, y eso es lo que se hace. Es como cuando de niños nos compran una bicicleta, no sabemos cómo conducirla, nos montamos y nos agarran y nos van empujando en la bicicleta. Eso así se aprende. Ese proceso describe el hecho de aprender a caminar en la gracia hacia la práctica de justicia. Entonces, es posible aprender a practicar la justicia. Debes de aprenderlo a través de tu nueva naturaleza, aquella que está dentro de ti. Esa naturaleza que es donde te hace participar de lo que Dios es. Dios es santo. Entonces tú vives en la práctica de ese conocimiento. Entonces conoces al Señor. Pero la práctica no solo es para que puedas conocer al Señor, porque conoces al Señor. Es para que usted, como cristiano, camine. Ahora, claro, usted puede venir y decir, bueno, e intentar como religioso esconderse detrás de una iglesia o profesar ser creyente del mensaje de la hora o decir yo soy creyente en Jesús y decir Jesús es mi Señor. Decir todo eso de esa manera y caminar y decir yo pertenezco al mensaje de la hora, pero eso no te hace parte de una familia, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan y todavía van al infierno. Es el hecho de creer en Dios, ser parte de la familia de Dios. Eso es lo que nos salva, pertenecer. El hecho de que tú me digas que yo pertenezco al grupo del mensaje de la hora de mi localidad, eso no te salva. No te salva. Creer en el mensaje de la hora no te salva. Pertenecer a una iglesia local no te salva. Ser religioso no te salva. Es Cristo. Es Cristo. Tienes que someter tu vida a Cristo, recibir el don de salvación, someter tu vida a Él, a Cristo. Amén. Entonces, así vemos que los cristianos no practican el pecado, sino que luchan contra el pecado. Ahora, ahí lo tienes, la Biblia te lo revela, la palabra de Dios dice que si naces de nuevo no puedes pecar. Ese es el propósito de este video, que entiendas que a través de un nuevo nacimiento no puedes pecar y tu espíritu es renovado, tu alma, en tu alma, dentro de tu alma. A veces quizás podrás estar en situaciones, pero habrá abundancia de gracia,
para que la vida pueda reinar en ti. La gracia no como excusa para vivir en pecado, sino como cristianos nacidos de nuevo buscando la gracia para vivir y buscar la razón para superar cualquier situación y vencer al pecado a través de una nueva naturaleza en ti. Hoy, en el tiempo final, a través de la palabra, encontramos un camino de perfección, un mensaje de perfección en el tiempo final que te llevará a considerar esa perfección. Dios te bendiga. Hasta la próxima.